Por eso la mejor manera es de estar en Venezuela y viajar a Venezuela en directo con Noel Alejandro Leal. Muy buenas noches, Alejandro. Buenas noches, profesor Jenny y a todos en el estudio. Gracias por esta nueva oportunidad. Tú sabes que las noticias que nos van llegando son muchas, algunas son tremendamente espantosas. Diría que no uno quiere taparse el oído cuando habla de gente que se muere por no tener remedio, que la gente se va del país, que otros se mueren, como pasaba con los cubanos cuando venían para aquí, en las aguas por irse del país, que qué está pasando con los que estaban intentando hacer una revuelta y le pegaron un tiro en la cabeza aparentemente y mataron a todos los demás. Eh, Se me ocurre hacerle un montón de preguntas ahora a Noel Alejandro Leal, un venezolano que se la juega. Y Bueno, le voy a profesor, ¿qué está preguntar pasando? cuáles son las últimas noticias, Noel. Bueno, profesor, gracias. Lo que está pasando en Venezuela es que el socialismo está dejando su huella, pues su natural huella de sangre, su precisa manera de matar y aniquilar cualquier tipo de acción, en todos los sentidos. Eh, y por eso es que es tan importante entender el daño hecho en toda la dimensión para poder saber cómo estamos, en dónde estamos parados. Es muy importante que eso se entienda. No, si no se entiende el daño hecho ayer, no se va a poder entender cómo es que llegamos a la destrucción del hoy. Usted recuerda que hace ya un par de años hablábamos que muchos nos quedábamos en el escenario de una Venezuela similar a Cuba o similar a Zimbabue, y yo les indicaba que el deseo de la revolución es algo mucho más criminal y peor hacia Venezuela. Es un proceso ese como la Liberia de Taylor, es un proceso donde toda la sociedad se va animalizando y destruyéndose de una manera salvaje. Pues eso es lo que busca estimular el régimen desde hace tiempo. El socialismo va animalizando a la sociedad, el individuo va perdiendo el norte, el cómo comportarse, en todos los sentidos, pues, y parte de eso lo estuvimos viendo en esta desgracia que ha marcado esta semana, que ha sido lo que se ha denominado como la masacre de Junquito. Esta semana es bueno poner en perspectiva muy bien lo que es la proporcionalidad criminal con que el gobierno hace lo que hace, con que este gobierno comunista va haciendo lo que hace. Nosotros vivimos en el año 2002, el 11 de abril del año 2002, una marcha extraordinaria, 1 millón y pico de personas en la calle, a pecho desnudo, y fueron hacia el Palacio de Miraflores a exigir la renuncia de Hugo Chávez, que venía ya en el año 2002, era evidente cuál era su plan de destruir a Venezuela, pues. Y él fue avanzando en su plan de destrucción, y ese día 1 millón y tanto de venezolanos salieron a la calle vía Miraflores y fueron recibidos con eh, dos estructuras fundamentalmente por parte del régimen. La primera, francotiradores puestos en las esquinas, francotiradores que disparaban a las cabezas de muchas de las personas que marcharon, y pistoleros, personas de civil puestas en lugares estratégicos cercanos a el Palacio Presidencial, a que dispararan de manera salvaje, a mansalva, contra la población. Aparte, tuvimos elementos interesantes que se fueron descubriendo en el tiempo. El ministro de Defensa de aquel entonces, José Vicente Rangel, le ordenaba al alcalde de Caracas, el alcalde de Caracas, Freddy Bernal, que saliese en televisión y dijese: dile a la gente que baje con piedras, palos y cuchillos, que eso asusta a la población.
Entonces, el gobierno tiene tiempo en ese tipo de actitudes, matando y matando y matando. Entonces, quiero recalcar esa parte de la proporcionalidad con la que trabaja el régimen en ese sentido. Esta es una población a pecho desnudo andando hacia Miraflores que fue recibida con francotiradores, pistoleros y todo un andamiaje para sembrarle el terror. Después del 6 de diciembre, frente a lo que era una protesta pacífica que fue desencadenándose durante varios días, el 6 de diciembre del 2002, en la Plaza Altamira llegó solo un pistolero. Un pistolero, un hombre aparentemente desquiciado, un hombre que se había visto con distintos personeros del régimen la noche anterior, llegó a esa reunión donde había cualquier cantidad de gente desarmada, llegó disparando y vació en 3 oportunidades su pistola sobre la gente. Resultado inmediato, 3 muertos, una mujer que quedó parapléjica, que murió a los pocos años, cualquier cantidad de heridos. Esa es la proporcionalidad. Gente desarmada, mando asesinos a que disparen. Siguió el camino, llegamos al año 2004, y en el año 2004 tuvimos el referéndum revocatorio. Ese referéndum revocatorio fue la estafa más salvaje y evidente en lo electoral que ha habido en todos estos años de revolución. Fue realmente cochino lo que se hizo en ese momento. En ese momento quedó absolutamente certificado que jamás iba a haber ningún tipo de salida electoral, que todo este circo electoral que hemos vivido es gracias a la complicidad de la oposición con respecto al gobierno. Pero ¿qué pasó ese día? El día siguiente de ese fraude electoral, un grupo de personas deciden salir a la calle y apenas se estaban empezando a concentrar de nuevo en la Plaza Altamira, llegaron colectivos, estos equipos de paramilitares del Estado que llegan, son civiles, regularmente alimentados con alcohol y drogas, y simplemente salen a disparar y a matar. Y ese día su proporcionalidad ante el grupo de gente que estaba sin ningún tipo de armamento, que estaba protestando en una plaza, un grupo de personas que para esa hora no superaban las 40 personas, llegaron estos colectivos en carro y llegaron disparando. Cualquier cantidad de heridos, una señora, la señora Maritza Ron, asesinada, dejada en el piso. Hoy llegamos al caso de Oscar Pérez. Vamos a ahorrarnos el resto de la historia de la cantidad de veces que el gobierno mata, ¿no? Llegamos al caso de Oscar Pérez y lo que es la masacre de Jusquito. Este es un grupo de un grupo de ex policías y de miembros de la Fuerza Armada que deciden alzarse. Se alzan como individualidades y se van reuniendo con un mensaje propio y van efectuando una serie de actos donde logran ellos conseguir armamento, donde logran ellos hacer operaciones específicas, tácticas, donde demuestran que tienen un objetivo. ¿Qué hace el gobierno? Logra a través de distintas labores de inteligencia ubicarlos. Lo ubica y esta agrupación decide rendirse. Están conscientes de que están perdidos y deciden rendirse, pero tienen armas. Deciden rendirse y el gobierno decide continuar con lo que iba a hacer, matarlos, porque eso es lo que hace el socialismo mata. Entonces el gobierno decide matarlos y utiliza su proporcionalidad criminal. Si estos señores decidieron rendirse pero tienen armas, nosotros vamos a dispararles RPG, vamos a dispararles granadas propulsadas por cohetes y vamos a volar totalmente el espacio donde se encuentran. Teniendo en cuenta, o mejor, disfrutando el hecho de que dentro de esa propiedad donde estaban refugiados estas personas, había una mujer en estado y había un niño de 10 años. Estando conscientes de eso y que esa gente había depuesto las armas desde el inicio, decidieron, por supuesto, matar, utilizando desde armamento militar de gran escala hasta cualquier tipo de armamento y de nuevo a los colectivos. El gobierno manda también un grupo de sus unidades paramilitares que son ajusticiadas por ellos mismos porque tienen sus propios negocios, sus propios asuntos de ajustes de cuentas que se entienden entre criminales y deciden vamos a matar a estos, vamos a aprovechar que llegaron aquí, vamos a matarlos porque necesitamos poner orden en la otra cochinada que estamos haciendo. Adicional, cuando logran terminar de reducirlos, ¿qué es lo que sigue? Ajustician.
entran y ejecutan. Las pocas pruebas que han salido con respecto al estado en que fueron dados de baja este, estos, estos ex policías, esta agrupación que levantó la bandera de la libertad pues, durante este tiempo, fueron ajusticiados, fueron ejecutados con un disparo en la cabeza, un balazo en la cabeza es el común denominador en las pocas informaciones que han salido de los datos de autopsia. Adicional a eso está el hecho tan enfermo del mismo gobierno de no permitirle a los familiares acceso a los restos de sus hijos, de sus hermanos. El gobierno ha hecho lo posible por sembrar cada vez más terror, más dolor. Y es impresionante, profesor, es impresionante. Nosotros el domingo pasado fue la procesión de la Divina Pastora en Barquisimeto. Esa procesión es la tercera más importante del mundo, después de la Virgen de Guadalupe en México y de la Virgen de Fátima en Portugal. Es algo realmente multitudinario. Y en esa procesión, un grupo de gente decidió protestar contra el palco donde se encuentran los militares. Y una naranja salió desde ese grupo de gente que protestaba y golpeó el pecho de algún militar. Y eso estimuló a toda la población a lanzar naranjas, botes, a gritar y a hacerlos correr, a que tuvieran que abandonar esa tarima. Y la población se subió a esa tarima y fue una muestra de celebración, de fuerza, de demostración de que un pueblo puede avanzar. Y el domingo Venezuela se fue a dormir con eso. Pero el lunes amanece con el terror sembrado de la manera más salvaje. El gobierno aprovechó la oportunidad para demostrar que puede matar, que tiene con qué matar, que tiene cualquier cantidad de armamento para matar y tiene una gran cantidad de gatillos de gente que está realmente enferma y con gran ansiedad de matar. Y pasamos de la emoción del sí se puede a el terror propio que marca un proceso socialista de este tipo. Eso es lo que hemos vivido esta semana. ¿Tú has notado el ambiente? ¿La calle está preparada para provocar un hecho como sucedieron antiguamente o todavía no? La calle está preparada. ¿Qué es lo que pasa? El gobierno logró quebrarle al país todo, desde la lógica, y está haciendo lo imposible por terminar de quebrarle el espíritu. Y cuando, como en todo proceso socialista, en todo proceso comunista, lo que busca es eso, quebrar precisamente el espíritu. Y lamentablemente, profesor, tengo que admitirlo que mucho lo ha logrado. El venezolano perdió cualquier norte y sentido propio de respeto frente al avasallante proceso que sembró el gobierno, al irle minando la lógica, al sembrar de tanta traición, de tanta mentira todo este camino, la gente se quedó sin saber dónde pisar y está pisando con tanto cuidado y con tanto miedo que ese pisar no se siente. Entonces, ese pisar tiene que sentirse como el pisar de cualquier ejército en batalla, y eso es lo que tiene que aprender a hacer el pueblo venezolano, unirse como un ejército contra su enemigo, contra ese enemigo interno, contra lo que es el comunismo, para poder avanzar, dejarlo a un lado, aplastarlo y poder recuperar a la nación. La gente está lista para eso, pero para todo eso se necesitan líderes, se necesitan los generales que hagan que ese ejército marche en la dirección correcta. ¿Tú crees que ante esta matanza que hubo provocó o incrementó esa necesidad del pueblo o pasó o todavía no impacta? Impacta, profesor, y por supuesto hace a una gran parte de la población tomar conciencia. Ahora, ¿hacia dónde está tomando conciencia su población? ¿Toma conciencia en que hay que huir de Venezuela o toma conciencia en que es obligatorio matar el socialismo para recuperar a Venezuela? Eso es lo que cambia la balanza realmente. Eso es lo que hace posible recuperar a Venezuela o terminar de entregarla al imperio del absurdo comunista. La diferencia está en cómo hacer que el venezolano entienda
que su tierra le pertenece y debe luchar por ella y debe recuperarla. Ese es el quid del asunto. Por supuesto que el régimen está haciendo lo posible para sembrar todo tipo de desesperanza y estimular con mayor fuerza el éxodo, y ya utilizando todas las herramientas que dispone del terror y de la animalización de la gente, de distintos sectores de la sociedad. ¿Cómo hacemos y cómo estimulamos que la gente entienda que lo suyo le pertenece y que debe luchar por ello? Que hay una cosa que es absolutamente lógica y que no tiene ningún tipo de discusión. Lo que existe, eso que está allí, ese régimen, eso que forma parte de ese gobierno comunista y esta posición socialista fue lo que nos trajo aquí. Ese es el enemigo interno que vive Venezuela. Ese enemigo interno está amparado también con una estructura internacional que mucha gente no le entiende, la quiere negar, pero esta semana también tuvimos una demostración salvaje de este hecho. El actual presidente del principal Tribunal de Justicia de Venezuela se llama Michael Moreno. Michael Moreno es entre sus distintas facultades, Michael Moreno no tiene un gran currículum, sino sí un gran prontuario. Un homicida entre sus distintas acciones criminales en la historia. Bueno, ese es el actual presidente que el chavismo colocó en el Tribunal Supremo de Justicia. Ese criminal comprobado, está su ficha como criminal. Ese criminal fue recibido esta semana en la Corte de La Haya para la inauguración del año judicial, directamente por la presidenta de ese tribunal. Fue recibido con los honores que merece el presidente del Tribunal Supremo de un país. Y en dónde entra la parte de la estructura internacional criminal de todo esto. Porque quienes creen que esa señora no sabe quién es Michael Moreno, quien cree que esa señora es bengalí del norte y nunca había salido y había agarrado algún tipo de periódico que le dijera, este señor viene de Venezuela y forma parte del régimen tiránico que vive en Venezuela, son imbéciles, pues son idiotas. Por supuesto que la señora sabe, la señora llegó a ese cargo impulsada por el kirchnerismo, llegó impulsada por Cristina Kirchner y forma parte de la estructura del Foro de Sao Paulo para poder lavarle la cara a estos criminales. Entonces, nosotros tenemos que entender esa realidad y tenemos que entender que durante todos estos años, eso que se dice oposición, que ha ido por el mundo diciendo algo sobre Venezuela, lo único que ha hecho sobre Venezuela es decir que el chavismo es un mal gobierno y que tiene un déficit democrático. Entonces, por supuesto, estos organismos internacionales se escudan en eso y se escudan en esa realidad que le ha llevado a la oposición al mundo de decir, mira, lo que necesitamos es dinero para una nueva campaña electoral, porque sí, el déficit democrático se cura con votos. Y nosotros tenemos años en tiranía comunista, tenemos años en un proceso que no existe democracia ni Estado de Derecho en Venezuela desde 1999, desde el proceso constituyente de aquel entonces, y por eso sucede esto. Por eso llega un personaje como Michael Moreno y es recibido en La Haya y no le ponen las esposas y lo dejan allí. Por eso es que sale Luis Ortega Díaz por el mundo llenándose la boca diciéndole a Maduro criminal, cuando ella, gracias a ella es posible esto, esta destrucción de Venezuela. Es eso lo que estamos viviendo en Venezuela, un proceso de destrucción que va anulando al individuo y va anulando su lógica y su capacidad de pensar y de entender, y no logra comprender y consigue estas joyas como esa. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia de un país donde está impuesta una tiranía comunista es recibido con muy buen trato por parte de la presidenta de la Corte Internacional, que debería haberlo puesto preso, por supuesto. Ahora, y se puede tocar algo que tenemos que enfrentarnos. ¿Cuál es el motivo que no aparecen los generales? Porque el gobierno logró hacer dos cosas que es extraordinario. Es un gobierno comunista y hace las cosas muy bien enmarcadas dentro de la estructura socialista en un país donde el gobierno es comunista y la oposición es socialista. Es un solo régimen, funcionan muy bien. Es un vals perfecto lo que han venido ejecutando durante todo este tiempo. Cuando ellos lograron ir anulando cualquier liderazgo alternativo, los únicos liderazgos que podían tener una presencia masiva en los medios o contar con algún tipo de espacio público
eran liderazgos que estuvieran enmarcados dentro de lo que era la MUD, dentro de lo que anteriormente fue la Coordinadora Democrática y lo que hasta en estos días ha sido la MUD, y mañana volverá a ser algún otro tipo de payasada que mantenga a la gente distraída. Cuando el gobierno decidió hacer eso, y lo ejecutó a la perfección, evocando aquellas palabras del principal jefe de la Checa, el fundador de la Checa, el fundador de la KGB, donde le explicaba él a Lenin: o nosotros hacemos una oposición o corremos el riesgo que de verdad se organice y nos tumbe. Bueno, ellos lo han ejecutado a la perfección, y cada uno de esos aparatos que han ido haciendo fue sembrando deserción, desesperación, miedo. Y eso hace que no puedan hacer un liderazgo propio, limpio, que vaya en contra de. Y cuando nace ese tipo de liderazgo, ese liderazgo es atacado también por distintos sectores de la población que, si bien ya despertaron, tienen tal nivel de desconfianza que no saben cómo avanzar. Parte de eso sucedió en el caso reciente de este ex policía, de Oscar Pérez. Él levanta sus banderas, él avanza en su idea de intentar respetar a la nación, y no consiguió hacerlo. El discurso no fue claro, su mensaje no contó con el apoyo, su mensaje más bien generó rechazo en distintos sectores de la población, y quedó solo y fue masacrado. Porque eso es lo que hace el gobierno. Entonces, ¿por qué no hay generales? Por eso, tanto los generales de uniforme como los generales de civil se enfrentan al hecho de estar rodeados, de estar infiltrados, de estar copados, tomados, y de no tener manera de influir de manera correcta, de tener la credibilidad necesaria para hacer que su tropa se mueva junto con ellos. Eso en el área civil o en el área militar, hacer que esa tropa pueda responder con tanto comisario político en el medio, agazapado, preparando la traición que responda frente a una acción de nobleza que busque recuperar a Venezuela. Planteemos esta perspectiva, que ya lo hicimos el sábado pasado, pero no se ve, no solo eso, lo que no se ve es que el tema lo están poniendo de un punto de vista político. Y la región, o lamentablemente son unos hipócritas, y prevalece la conveniencia que de alguna manera los enriquece a todos los políticos de la zona, y que no le conviene a ningún país. En caso particular, no nos conviene a nosotros los estadounidenses que estos presidentes estén alimentando al narcotráfico, que sigue intentando venderle a los Estados Unidos entrando por cualquier lugar. Y que ni Colombia ni México van a hacer nada, porque los mexicanos van a sembrar en las terrazas droga, y los colombianos ya ampliaron el 50%, México debe haber ampliado también. Y Estados Unidos está como esperando que Colombia, como México, haga algo para controlar la droga, y sabemos que los políticos en esos países, muchos de ellos están pagados por la droga. Y a la droga le conviene que quede Venezuela, no importa si es el comunismo o es cualquier otro, porque antes también los derechos hacían lo mismo, que siga un país que pueda lavarse el dinero sin problema a nivel internacional. Sí, han permitido que crezca un monstruo que es realmente muy difícil de controlar. Entonces, yo me supongo que ninguno de estos países tiene la intención de defender Colombia o defender México,
o de defender Nicaragua o de defender Honduras, porque todos ellos se manejan a través de la droga. O sea, mucho del sustento de ellos es la droga. Ahora, lo que me parece la estupidez de Estados Unidos, que piensa que va a ganar la situación presionando a los funcionarios que son delincuentes de Venezuela, y no hay que presionarlo a ellos porque ellos son títeres que le dejan ganar dinero a los traficantes de droga. Quiere decir que por más que se les haga algo, se les inhiba algo como hizo Europa en este momento, pero eso no va a ser fuerza para un cambio, porque, entre comillas, se ha perdido el tiempo. Se ha perdido mucho tiempo, se ha hecho mucho daño en ese tiempo también. Cuando no hubo el accionar correcto, usted permite que este germen vaya creciendo. Correcto. Lo podrido crece y nosotros hemos generado un ambiente propicio para que eso podrido vaya creciendo. Pues en Venezuela, como le explicaba yo hace un momento, desde 1999 no hay Estado de Derecho de manera clara. El proceso constituyente con el cual se inicia el chavismo acabó con cualquier tipo de barrera o freno. Nosotros hemos vivido un teatro democrático durante casi 2 décadas. Ese teatro democrático que hemos vivido en casi 2 décadas ha sido perfectamente registrado por cualquiera que quiera ver la realidad, por cualquiera que tenga ojos y se haya preocupado por lo que estaba sucediendo en Venezuela. Imagino yo que en cada uno de estos gobiernos diversos análisis de inteligencia les habrá demostrado a la jefatura de sus gobiernos lo que estaba sucediendo en Venezuela. Pero los diversos intereses políticos engavetaron esa realidad en más de una oportunidad. Lo cierto es que en Venezuela no existe Estado de Derecho desde 1999 y el mundo ha permitido que Venezuela saliese del concierto del mundo libre, formase parte de este desastre por diversos intereses. Tuvimos un avance interesante cuando la población en el año 2002 decidió avanzar. ¿Qué tuvimos en el año 2002? ¿Qué fue ese reflejo internacional adicional que tuvimos en el año 2002? Cuando Chávez es depuesto durante esos 3 días, el mundo se dio cuenta de que habían otras posibilidades para Venezuela. Tanto fue que nuestros bonos de deuda se empezaron a cotizar en positivo. Tanto fue que inmediatamente las agencias de riesgo empezaron a dar créditos a favor de Venezuela, porque Venezuela tiene el músculo para reconstruirse de manera inmediata en el momento que pongamos fin a esta desgracia. Nosotros tenemos nuestra responsabilidad como venezolanos es poder hablarle al mundo de manera muy clara y explicar que la Venezuela en libertad y en desarrollo puede ser mucho más productiva que la Venezuela vendida por partes como lo ha venido haciendo el chavismo. Que la Venezuela en libertad, desarrollo, con futuro, trabajando en todo, convertirse de nuevo en ese faro de la libertad como lo fue durante tantos años, es muchísimo más beneficioso que este despedazadero, este deshuesadero en el que están convirtiendo hoy este país. Que el mundo tiene que despertar frente a la realidad, porque al deshuesar Venezuela, como está sucediendo, ese virus de esa podredumbre va a seguir carcomiendo el continente en todos los sentidos y más allá del continente. Venezuela tiene una capacidad propulsora para lo bueno extraordinario, lo hemos marcado durante años, pero también está demostrando esa capacidad propulsora para lo malo. Ahora, cuando yo me di cuenta que cuando vemos que muchos se están haciendo multimillonarios con el problema venezolano, y en particular muchos bancos, entonces yo me pregunto, ¿cuál es si la parte comercial sigue alimentando que se saque beneficio de Venezuela? Como Venezuela no produce nada, todo tiene que comprarlo afuera. Sí. Y los negocios que hacen es con empresarios extranjeros, no con empresarios nacionales. Quiere decir que esos empresarios o esos países que le venden cosas, en el caso de Brasil, en el caso de algún otro país chiquitito, le importa un pepino Venezuela porque están haciendo negocios, si no, no lo harían.
países chiquitos y grandes se han visto involucrados en esta cochinada en todos los niveles, profesor. Y por eso es que es tan importante recalcar que esto no es de ahorita. Hay momentos en que uno se encuentra aquí con venezolanos, con coterráneos que han vivido la realidad todos estos años y parece que despertaron antes de ayer, ¿no? Y se dieron cuenta o creen que el problema viene ahorita, desde el 2014. Nosotros llevamos un proceso de destrucción. Destruir al nivel en que se encuentra Venezuela, con gente comiendo de la basura. Profesor, hay zonas en Caracas donde no hay perros callejeros porque los están matando para comer. Entonces, eso que está sucediendo hoy en Venezuela, destruir la principal reserva petrolera del planeta, un país que tiene uno de los mayores territorios para siembra y cosecha, un país que es verano, primavera y verano permanente, un país con esta cantidad salvaje de costa, un país que no solo es petróleo, es gas, es hierro, diamante, un país que lo tiene absolutamente todo. Destruirlo no es un proceso de un mal gobierno. Esto es una estructura comunista que fue puesta aquí para acabar con esta nación y cuenta con muchísimos apoyos en todo el mundo. Entonces, cuando te encuentras con un venezolano que viene y dice, no, es que hasta el 2012 era correcto votar, tú no tienes otra opción que decirle, tú lo que eres es un imbécil. Porque eso es lo que hemos vivido nosotros. Nosotros hemos vivido un proceso de destrucción ejecutado perfectamente en coordinación gobierno y oposición, aprovechándose de la estupidez supina que ha sido sembrada durante años en nuestra población. Mataron al venezolano, lo condicionaron de una forma estúpida, haciéndole perder su fondo, haciéndole matar su amor propio y su sentido común. El venezolano no tiene memoria ni amor propio, lo quebraron, eso lo hicieron a la perfección gobierno y oposición y una gran cantidad de operadores mediáticos, de degeneradores de opinión, que fueron haciendo del venezolano algo que no es, una piltrafa. Y entonces, no puede ser. Entonces, cuando te encuentras con gente que reacciona por fin, ese tipo de gente que avanza, que despierta, lo que genera es dudas en la población. Genera dudas. Porque no, mira, ¿cómo es posible? Este señor quiere matar al socialismo. Mira, este señor quiere poner orden. Mira, este señor está amenazando con poner fin a esta desgracia. No lo podemos seguir. Entonces eso ha venido sucediendo no de ahorita, porque no es el efecto de lo vivido por Ocas Pérez. Es lo que hemos vivido durante todo este tiempo cuando cualquier persona decide alzarse de cualquiera de las formas de manera frontal contra el régimen. Vivimos un proceso donde la población venezolana fue alienada, fue realmente minada y francamente estupidizada. Y entonces no logra entender ni atinar. Por eso es que se necesita ese liderazgo, ese generalato civil militar, ese liderazgo que haga que el país marche como un ejército en contra de su enemigo interno y pueda recuperar a Venezuela. Fíjate que yo no sé si podemos conversar en el caso de que se dice, y escuché hoy la noticia, que decían de que si Venezuela va a elecciones, Sí. es la oportunidad para que Venezuela tenga 6 años más de comunismo. Y de manera democráticamente. Venezuela tiene años entregando democráticamente el país al imperio absurdo del comunismo. Porque eso no es nuevo. Venezuela nunca, profesor, nunca desde la llegada del chavismo al poder ha tenido ninguna alternativa electoral, jurídica o legislativa. El chavismo acabó con todo con la constituyente de 1999 y es importante que cada venezolano entienda que todo líder político, comunicacional, cultural, educativo, académico, cualquier persona con 2 dedos de frente en este país sabía que votar era simplemente un acto de complicidad con el régimen y utilizaron ese acto para refugiarse en su mentira y no afrontar la verdad. La verdad estuvo en su momento financiada con cupos de Cadivi, con cualquier tipo de cochinada. Hoy los que se quejan de que la gente se esté matando por una bolsa de las que entrega el gobierno, primero fueron tan salvajes para envilecerse con la cochinada que ofrecía el gobierno. Y por eso llegamos hasta aquí. Pero aquí jamás hubo ninguna alternativa para la salida del régimen que no fuese un hecho de fuerza. Aquí no hubo ninguna otra vía desde el inicio.
El resto fue contribuir a que esta mentira creciese para que esta desgracia hiciese lo que se está haciendo hoy. Es importante que cada venezolano lo entienda. No existe en el país un líder político que haya llamado a votar que no haya estado consciente de esa labor, porque o es colaboracionista y estaba absolutamente consciente de esa realidad, o es un pendejo infeliz, y entonces, ¿para qué le sirve a esa persona contar con ese tipo de liderazgo? No, no, es que yo creo que ellos no tenían ninguna salida. Me da la impresión, por eso te digo que falta, a ver cómo lo podría decir, eh, le falta la creatividad para luchar contra los comunistas. Porque los Y va comunistas más allá piensan, de eso, profesor. piensan Por muy, supuesto que muy inteligentemente. claro, piensan muy bien y piensan desde hace mucho tiempo y penetraste en el país en todas las esferas. Pero igualito hubo cualquier cantidad de venezolanos que de un momento señalamos, esto es comunismo, epa, no se haga la constituyente, eso es una cochinada, es una salvajada, no va a tener freno. Ya hicieron la constituyente, ustedes son tan bestias, no la aprueben. Señores, hay que pararlo. Y cuando hubo ese proceso, cuando en el 2001, profesor, la cúpula empresarial de aquel entonces decidió parar el país por un día, sin el apoyo de la cúpula sindical, el país se paró, porque el país, ya distintos sectores sabían lo que venía, estaban conscientes de eso. Y cuando marchamos en abril a pecho desnudo para salir de Chávez, el país estaba absolutamente consciente del desastre que se le venía encima. Pero ¿cómo fue que eso cambió? ¿Cómo hiciste? ¿Cómo hicieron para que esa furia, ese entendimiento que solo la calle ponía fin a este tipo de cosas, la metieron dentro de la mentira electoral? Eso fue arte, eso fue un compás extraordinario. Y utilizaron para ello todo lo que fueron sembrando durante años el socialismo. Todas esas degenerados que se arrodillaron a Fidel en 1989, fueron sembrando el país de aduladores de lo más nocivo, un mar de ilustres nulidades que fueron sembrando el país de estupidez tras estupidez y fueron permitiendo esto que estamos viviendo hoy. Lo que estamos viviendo, el genocidio que está sufriendo Venezuela, mucho es de su propia mano. Aquí todo el país sale, mira, el G2, el G2, el G2. No, 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 no. Fueron las universidades, demonios, ese planteamiento comunista salvaje desde el inicio. Nosotros en nuestra principal casa de estudio, profesor, para entrar en la Universidad Central de Venezuela por su principal entrada, hay una estatua de Allende, por Dios. En el momento en que nosotros podamos cambiar el país, hay que pedirle con todo respeto al gobierno chileno que nos permita agarrar esa pieza de metal, fundirla y de alguna manera resarcir el daño que ha hecho esa imagen, ese cultivar el socialismo. Nosotros tenemos que venir y reconstruir un país con una mentalidad de progreso, desarrollo, libertad, bien lejos de este cáncer que fue minando Venezuela durante todos estos años. Porque lo que estamos viviendo hoy es gracias a haber sembrado todo un concepto ideológico podrido en grandísimos sectores dirigentes de la población que fueron regando hacia abajo su estupidez. Y lo que pasa es que tienen, aparentemente, cuando ellos hacen su publicidad, es lo mismo que pasa acá con cierto partido político que está en Estados Unidos aquí, que dice hay que ayudar a los pobres, que hay que darle casa a los pobres, que hay que darle de comer sin que trabajen. ¿Para qué hacer sufrir a la gente? ¿Por qué no se le regala para mantenerlo durante 2 años? Y yo hago esta pregunta. Todas esas mentiras que después los dejan parados a todo este mundo y lo que está pasando en Estados Unidos es lo mismo. Menos mal que vino Trump y paró todo eso. Porque si no, el camino de Estados Unidos era el mismo. Es el mismo, porque siempre es el mismo final. El final es llevar a la gente a que pierda el sentido de ser un individuo y llevarlo a que pierda total control de la realidad. Solo el Estado viene y me ayuda y me socorre. No, y el Estado te cortó las alas, te fue quitando tu libertad y de repente no eres más que un esclavo.
y nada más puedes funcionar dentro de ese ritmo o el ritmo que el Estado te permita. Y las naciones se construyen en base a individuos que se reúnen para hacer lograr que un punto avance y se desarrolle. Si hay algo que nos enseñó el mundo, es lo brillante, lo hermoso, lo productivo que fue la Revolución Gloriosa británica, y lo destructivo, lo salvaje, lo que logra elevar ciertas partes del espíritu humano, pero al mismo tiempo el retroceso que fue la Revolución Francesa. Un proceso de desarrollo real del individuo se basa en la libertad de la propiedad privada para ejercer, crecer y dar la oportunidad de desarrollarse. Cualquier proceso igualitario lo que hace es que el individuo retroceda. Somos iguales ante Dios y ante la ley, pero somos total y absolutamente distintos como individuos. Y esa posibilidad es lo que hace que una sociedad se desarrolle, porque si no, simplemente es un mar de esclavos. Fíjate que aquí en los Estados Unidos hubo en un momento donde están este tipo de gente que le gusta el socialismo, que intentaron e hicieron reducir el estándar de los estudios para que muchos tuvieran cabida, pero no para elevar los estudios, sino para reducir los exámenes. Al revés. Sí, aquí lo vivimos, profesor. Aquí, por decreto de Hugo Chávez, se prohibió aplazar a la gente. Es lo que te decía. Y acá se intentó hacer lo mismo, se hace alguna vez lo mismo, porque no hacen el esfuerzo, si total se lo acomodan al término promedio, no para ser estudiantes diferentes o que tengan el impulso de estudiar, aunque muchos no lo prueben. ¿No? Y es eso se estimula de manera realmente impresionante, y son distintos organismos internacionales que van avalando eso como un acto de nobleza, como una oportunidad para el desarrollo de los pueblos. Vamos a financiar la estupidez, sí, vamos a estimular que la gente sea idiota pero con título, y entonces cada una de esas cosas son bien vistas y aplaudidas por una gran logia internacional de criminales, que lo que van haciendo es esto, que lleguemos a sociedades que no tienen ningún tipo de sentido, y dentro de esa misma logia internacional de criminales, nosotros tenemos que poner un nuevo ojo sobre lo que sucede en Venezuela. Profesor, en Miami en estos días se va a empezar a hablar sobre el tema de refugiados venezolanos, y se va a empezar a hablar con respecto a campamentos de refugiados en las fronteras de Venezuela, campamentos de refugiados en Brasil, campamentos de refugiados en Colombia. Sí, ya se está hablando. Campamentos de refugiados. Es algo tan aberrante, porque lo que primero tenemos que entender nosotros los venezolanos y hacerle entender al mundo que nosotros tenemos un problema, el régimen comunista. Nosotros tenemos un país, la solución a todos los problemas. Eso es lo único que nosotros tenemos que hacer entender al venezolano y al mundo. Tenemos un problema, el comunismo. Tenemos la solución a todos los problemas, recuperar el país. Es tan claro, tan sencillo y blanco y negro. Eso no tiene otra vuelta. Nosotros no tenemos que seguir destruyendo al venezolano. Nosotros no tenemos que estar generando campamentos de parias. Nosotros tenemos una nación y es nuestro deber recuperarla. Ahora, fíjate, hacer campamento para mantener gente sin trabajar y dándole de comer, embruteciéndolas más, minimizándolas más, haciendo que pierdan totalmente su razón de ser un individuo y su razón de patria, sus razones naturales, su identidad como venezolano. Convertirte en un paria y convertirte en, como no tienes otra manera de sobrevivir que estar dependiendo, convertirte también en una carga salvaje para ese Estado que te está recibiendo. Bueno, ahí salen muchos beneficiados económicamente, ¿no? Algunos vivos. Siempre va a haber quien negocie con la miseria. Y en eso el comunismo es realmente brillante. Es uno de sus principales mercados, comercializar con la miseria. Ahora yo me pregunto, ponerle este tipo de campamento es decir, venezolanos, váyanse, no peleen contra el comunismo. Exactamente. Por eso es lo que le están diciendo. Salgan del país, nosotros le damos de comer y se quedan ahí esperando no sé qué cosa, pero...
Por eso es que están explicarlo de ese nivel, explicarlo con todos los puntos sobre las IES. Esto es para terminar de destruirte como individuo, eso es para terminar de destruir tu nación, eso es para terminar de acabar con lo que fue Venezuela. Nosotros tenemos un problema, un régimen socialista, gobierno y oposición. Tenemos una solución, una nación que tiene todo para ser de nuevo el faro de la libertad de América. ¿Tú te imaginas gente que antes no salía por miedo a no irse a otro país, por miedo a no tener... Ahora si le ponen un campamento que le dan una cama y le ponen a dormir y le dan comida todos los días, imagínate tú, le crea una expectativa que desde ahí pueden irse a otro lado y lo único que hace es va a sacarle la presión a Maduro. Exactamente, ya eso están jugando. Ya eso están jugando. Y es importante que la gente lo entienda, que rechace esos conceptos y señale a quien los promueve. Forma parte de esa misma estructura, de esa izquierda vegetariana que hace posible que la izquierda carnívora avance y acabe con un país. Por eso te decía de alguna manera, aquí no es cuestión a esta altura donde estamos, no es cuestión de política, es la política beneficia al socialismo, no Sí, porque beneficia a que sea un país libre, porque hasta en Estados Unidos lo mismo, son solapadamente socialistas o comunistas que tienen los partidos, y le dicen para atender a la gente, para hacerle un montón de favores, para darle un salado, sello de alimento y todo lo demás, hay que dárselo por humanidad. Y yo hago una pregunta, ¿y el dinero es del gobierno o el dinero de los trabajadores norteamericanos? Yo no lo entiendo. Entonces, se le da dinero a Colombia para defenderse y para, entre comillas, cuidar la producción de droga y lo aumentan un 50% la producción de droga para hacer más negocios a través de mandarla a Estados Unidos. México lo mismo, la frontera mandan lleno de gente, mandan para acá, como no tienen qué hacer, mandan a los mexicanos para que trafiquen la droga para acá. Y yo me pregunto, y cuando tú dices por acá no entra nadie más, se arma un lío de loco, ¿no? Tú no tienes derecho a defender a los Estados Unidos, tienes derecho a defender a los demás. Y yo eso creo es que es muy hora. grave, cuando un país va perdiendo su identidad y es hora de que cada uno de nuestros países empiece a reaccionar hacia donde lo que es correcto. Dejar atrás a ese posicionamiento de lo políticamente correcto para entender que cada uno de nuestros países tiene un potencial extraordinario y una capacidad. El daño, la involución que ha vivido Bolivia en su momento más estelar en lo que se llama, en la oportunidad económica, estar sumido bajo la ignorancia de Evo Morales y todo el apoyo del pueblo de Sao Paulo, que convierten a esa bestia como si fuese qué. El otro día yo estaba viendo un documental donde lo entrevistaban, ay, el hombre humilde que ha llegado a la presidencia de un país. Lo que está destruyendo un país, lo que ha sembrado al país en un proceso de involución realmente salvaje, en uno de sus momentos estelares de oportunidades económicas como el que vivió Venezuela, y que en manos de Chávez lo que ha significado es un salvaje retroceso y la oportunidad de financiar con este cáncer del socialismo del siglo XXI los distintos procesos en el mundo. Nosotros tenemos las riquezas de lo que le pertenece al venezolano, ha sido utilizado internacionalmente para financiar la destrucción del individuo. Y Por eso es mandar que la cada destrucción uno a de otros estos países como a España, ¿no? exactamente, es la destrucción del individuo. Cada vez que nosotros financiamos, cada vez que el dinero de Venezuela se utilizó para el carácter político de partidos como Podemos o el que ganó en Claro. Grecia o cada uno de los que fuimos haciendo en distintas partes del mundo, porque esos son los que O son evidentes. alimentando a Nicaragua para que sean siendo, Exactamente, o para cualquier que otro país de por ahí Venezuela del siga Caribe, haciendo lo lo que está mismo, le haciendo, están dando cosas financiando, para ayudarlo. financiando el castrismo para que siga su proceso de internacionalización de la deformación intelectual del individuo, acabando con la gente. Mucho de nuestro dinero ha sido utilizado también para impulsar campañas en los Estados Unidos que van con ese mismo fin. Entonces, el mundo tiene que darse cuenta que Venezuela, en manos del imperio del absurdo, es algo realmente peligroso, lo ha sido durante todos estos años. Venezuela, en manos del desarrollo, del progreso, del futuro,
es simplemente oportunidad de verdadero negocio, de crecer. En este país, profesor, está absolutamente todo por hacer. Todo. Es la mayor oportunidad para cualquier inversor de tener la oportunidad de crecer. Y es la mejor oportunidad que tenemos nosotros como individuos, como venezolanos, de recrear el sueño, de construir lo que es ese sueño que nos truncaron en 1958. Es convertir a Venezuela de verdad en un país que vaya realmente en vías del desarrollo. Mi querido Noel Alejandro Leal, tú sabes que estamos con Venezuela y contigo. Terminó el horario, pero nos veremos el próximo domingo a la madrugada. Un abrazo fuerte y muchas gracias. Muchas gracias en nombre de Venezuela.